En el Departamento de Información de Democracia, Televisión Digital, se encuentra Verónica Rosero. Y queremos pedirle una panorámica de lo que se realizó en el Pleno de la Asamblea Nacional Venezolana, en donde brilló la ilustrada intervención, serena intervención, pero fortalecida intervención de este caballero. Necesitamos un Henry Ramos nosotros aquí en el Ecuador. Este señor es un señor, a ver cómo se llama, Henry Ramos, no es Henry, Henry, ¿no es cierto? Don Henry le deben decir. El señor doctor Henry Ramos Aliuf. Entiendo. Es un apellido muy importante en la nación venezolana. Bueno, pues este caballero en su discurso inicial, según doña Vero Rosero, va a relatarnos, expresó algunos lineamientos de lo que va a ser esta asamblea venezolana. Ahí quisieron hacer el juego al lodo, ¿cómo llamábamos en la escuela? El agua al lodo. Sí, esas quiteñidades también hay que conservarlas, ¿no? Pero a veces nos sirven. El agua al lodo. Pero ahí estuvo don Henry, sonreído, con aplomo, un ciudadano que permitió y que nos tocó que jueguen lo último de lo último. Así es que un antichavista desafiante al mando del Parlamento, así titula una crónica de France Press, vean, la agencia internacional de noticias France Press menciona aquello. Aquí dice, poco antes de la 1:30 de la tarde del martes en Caracas, Henry Ramos Aliuf, dirigente del partido Acción Democrática, se juramentó a sí mismo, tras ser elegido con los votos de la mayoría opositora, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Así daba inicio a una nueva era política de Venezuela, una dimensión desconocida en la que un parlamento con mayoría de 2/3 de la oposición se prepara para desafiar al debilitado gobierno de don Nicolás Maduro. Aliuf sostuvo que la Asamblea implementará en 6 meses un mecanismo para cambiar de gobierno. Es decir, para todos, no es el señor Ramos, sino el señor Aliuf, quiero entender. ¿Cómo podríamos? Creo que el segundo apellido es el que tiene que utilizarse, porque Ramos es un apellido, salvo que se refieran a usted, que es del movimiento Podemos, y esa gente tiene todo al revés. Bueno, señoras y señores, aquí está el trabajo periodístico de Verónica Rosero. Pueblo de Venezuela que celebra el inicio del cambio político en Venezuela. Así lo señalaba el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor al gobierno, Henry Ramos Aliuf, quien confirmó este martes que tratará este año de adelantar el fin del ejecutivo del presidente Nicolás Maduro. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. En 6 meses estaría decidiendo la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno, lo que junto a una ley de amnistía en favor de los presos políticos son los compromisos no transables. Lo recalcó en su primer discurso tras ser investido como jefe de legislatura. Recuperar la autonomía de este poder legislativo para que sea el poder autónomo que no ha sido en estos 17 años. Que en juicios que avergüenzan a la administración de justicia en cualquier parte del mundo, tengamos conciudadanos presos, privados de libertad, simplemente por razones de sus opiniones políticas. Una ley de amnistía para los presos y los exiliados políticos. De allí que los sectores oficialistas se pronuncian.
Héctor Rodríguez cuestiona al actual presidente de la Asamblea Nacional. Escuchémoslo. Hemos recibido, como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, la bofetada electoral que nos obliga a la rectificación, que nos obliga a la corrección, que nos obliga a hacer mejor las cosas. Mientras el representante del Partido Voluntad Popular, Luis Florido, dice que hay que elevar el nivel de este debate, hablar del presente y sobre todo de estas acusaciones de malversación que se habrían dado en el actual gobierno y que la Asamblea debe proceder a investigar. Queremos elevar el debate de esta Asamblea Nacional y nosotros queremos hablar de presente, del Banco de Andorra, del Banco de Madrid, de los dineros públicos que los grupos asociados a su bancada se llevaron. Los dineros que se llevaron de los medicamentos que le faltan a nuestros enfermos. Y el pueblo votó contra ustedes y nosotros somos mayoría. Somos mayoría. En los próximos días deberán recibir en el hemiciclo al jefe de Estado y lo harían con dignidad y con respeto, según lo habría señalado el propio titular de la legislatura. No, dijo, con culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica. Ramos Ayub, uno de los más firmes opositores a Maduro, recordó que los diputados no tienen entre sus atribuciones aprobar o no el balance anual. Sí, en cambio, advierte que lo tienen los ministros. No tenemos facultad constitucional para aprobar o improbar el mensaje presidencial, pero sí para debatir. Si algún poder está percudido en Venezuela, es el poder legislativo. Nadie confía en una justicia que está percudida del copito hasta las raíces, por no decir que la justicia no existe. Y vamos a exigirle cuenta también a la Fiscalía y a la Contraloría, que no controla nada, y al Consejo Nacional Electoral, fautor del sistema electoral más perfecto, transparente y blindado del mundo, como todos sabemos. La oposición ratifica la necesidad de cambiar el presente, que quizás fue el acuerdo al que consensuaron con la ciudadanía. Y cuando nosotros en la campaña electoral propusimos cambio y la gente aceptó esa propuesta, es porque estábamos diciendo que queríamos cambiar esto que está aquí en este momento, esta realidad que ya lleva 17 años y que le ha causado un profundo daño a Venezuela. En medio de los discursos de esta víspera, se hablaba de los diálogos públicos, que previamente se conozcan los contenidos, se conozcan los resultados, aunque se repite que no se convertirá a un legislativo en trinchera para disparar a mansalva en contra de los poderes. La gente lo que quiere es paz, han ratificado también los legislativos. Que la gente quiere paz, todo el derecho tiene. Ojalá tuviéramos paz, pero no la paz de los sepulcros. La nueva mayoría legislativa agrega que no se trata de un capricho. Esto realmente es la búsqueda del cumplimiento de un compromiso con la nación. Está listo a realizarse ya un diálogo público. Diálogo no supone entrega, ni transacción ominosa, ni claudicación, ni cobardía. No es simplemente una oportunidad para sentarnos, vernos las caras y decirnos algunas cosas. Diálogos públicos. Que se conozca su contenido, que se conozcan sus procedimientos, que se conozcan sus propuestas y que se conozcan sus resultados. Mientras tanto, desde el sector del oficialismo se asegura que ellos defenderán a quienes habrían votado precisamente por sus opciones políticas. El expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, tras salir del Pleno, aseguró que su defensa al pueblo se mantiene. Nosotros llegamos aquí a la Asamblea Nacional para seguir defendiendo a nuestro pueblo. ¿Será contrapeso o va a proponer leyes dentro de la Asamblea Nacional? Ahí el presidente ayer anunció que iba a decretar la emergencia, iba a solicitar un decreto de emergencia y nosotros vendremos a la Asamblea Nacional con la petición del presidente de Nicolás Maduro en la mano a defenderla, para defender a nuestro pueblo de la guerra económica. El mundo entero se suma a las solicitudes que han hecho los parlamentarios que conforman la nueva mayoría. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Excelente, no, muy bien, muy bien. Además me gustó mucho la crónica radial. Gracias, Vero. Este abogado, me parece que es caraqueño, tiene 72 años de edad. Y vean cómo se dan las cosas en la vida política y en la vida convencional. Cuando el señor presidente Chávez se instalaba como presidente de Venezuela en el año 98, ¿no? Chávez decía
y prometía combatir a lo que daba en llamar cúpulas podridas de la partidocracia. En otras palabras, mencionaba cómo es la vida. Y ahora, ayer tuvo el coraje Ramos de decirle, ahora veo que Ramos es el apellido, requete confirmado, Ramos Ayun, ¿no? Eso sería. Ok, entonces les decía ahí a los que constituían el frente de oposición ahora, a la cabeza un sol radiante, ¿no?, que apareció allí en las instalaciones del Gran Congreso caraqueño, venezolano. Le decía al sol radiante, me estoy derritiendo del miedo, le decía el señor Ramos. O sea, corajudo, desafiante, un antichavista que se desquitó a la final, a los años, ¿no? Pero no se trata de eso. Es que sí se trata de eso, dirán otros, porque el señor presidente de la República, doctor Luis Verdesoto, distinguidos amigos, querendones al país democrático que se llama Ecuador, doctor Medalgo Olea, ustedes son fieles testigos de que el señor presidente de la República dijo hace contadas horas, quieren hacer aquí, ayer, en Quevedo, quieren hacer aquí lo que ya han hecho en otros lares. Se refiere a Argentina y se refiere a Venezuela. ¿Ustedes creen que esto sigue en América Latina? Vamos a ver. Doctor Verdesoto, muy buenos días. Muchas gracias por haber atendido esta panorámica de Venezuela, que seguramente ustedes ya la atendieron el día de ayer por curiosidad académica, diríamos. No, por interés ciudadano ecuatoriano y regional y latinoamericano. Así es. Creo que es absolutamente importante que los ciudadanos latinoamericanos asistamos con preocupación, con extrema acuciosidad a lo que ocurre en Venezuela. Sepamos presionar a nuestros gobiernos para que puedan tener actitudes un poco más libres, un poco más menos sujetas a sus convencionalismos y a sus tanto los diplomáticos como a los ideologismos torpes que a veces guían la política exterior ecuatoriana particularmente, y pueda expresarse más el interés de los ecuatorianos en la región. Pero lo cierto es, al margen del interés, que por cierto el presidente se equivocó y habló de los vecinos, ni de Argentina ni Venezuela es vecino de Ecuador. Lo importante es que reconozcamos qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que Venezuela es un momento de mucha euforia y de mucha cabeza caliente que precisa cabezas frías en la conducción. Y creo que este caso nos está mostrando una primera experiencia para el sistema político. Pero solo fue este momentito, digamos, que con justificación. No, de allí yo le veo más bien tranquilo al... Yo creo que es un hombre con la cabeza bastante fría, es un político profesional, es un político, que tiene oficio, es un hombre con oficio político. Sí. Y ese oficio político lo está mostrando, yo diría, en dos mensajes que se cruzaron en los hechos y en las verbalizaciones ayer en Venezuela. En los hechos, el régimen salió a decir, ustedes tienen que respetar y tienen que someterse a mi capacidad de boicot. Y efectivamente utilizó todos los mecanismos parlamentarios para boicotear la sesión, para que ésta no terminara, para que ni siquiera se llegara a la posesión del presidente del Congreso. Y esta capacidad de boicot del régimen fue el primer mensaje. Yo voy a experimentar toda mi capacidad de no dejar que esta asamblea funcione. Mientras, por otro lado, hubo un mensaje que tuvo varias connotaciones. Les dijo, antes de hablar sobre nada, hay un deber político que hay que cumplir. Son dos hechos. Recuperar la institucionalidad del Congreso, y esto implica la autonomía del Congreso, y sobre eso es inclaudicable. Hay su ejercicio de gala de su oficio político. La segunda, una ley
de amnistía en la que no pase por esta triquiñuela gubernamental de tratar de enviarla a la corte que ellos mismos controlan. Es decir, y en esto hizo, ¿no es cierto?, hizo una llamada, una invocación hacia un conjunto de actores internacionales que están observando la triquiñuela del cambio en la Corte de Justicia. Y la tercera les dijo, si en 6 meses no llegamos a estabilizar este país en lo económico y en lo político, habrá que prescindir del presidente Maduro. Ese fue el oficio político, llevó a sentarlos a un mensaje, a decirles, vean, ustedes entiendan, mientras los otros decían, yo puedo boicotearle y le voy a boicotear, le decía, perfecto, aquí hay un programa mínimo sobre el cual vamos a actuar, y ese programa lleva a un plazo de 6 meses en que se pueda funcionar. Ahora, el régimen reaccionó de distintos modos, ¿no es cierto? Lo primero, estamos esperando a ver qué pasa con el gabinete que el presidente Maduro nombre. Ahí tiene que haber ciertamente síntomas de cambio. Si es un gabinete para correr hacia adelante, más para profundizar y disparar por doquier, evidentemente no habrá estrategia posible de sentarse a dialogar. Y el sector mayoritario en la Cámara, ¿qué hará, doctor Oleas? Lo que dijo ayer precisamente el presidente Ramos, buscar vías para lograr un cambio de gobierno, dijo así de simple. Sí, exactamente. En primer lugar, un saludo y un feliz año. Un feliz año para usted quizás este año sea año del no acoso a esta prestigiosa radio, que le dejen que sus invitados opinen en paz, en libertad, porque es un derecho que tenemos todos los demás. Muchas gracias, desde luego, doctor. Lo que sucedió en Venezuela es un caso extraordinario, que es la reacción de la ciudadanía frente a la inoperancia, frente a los abusos de poder, frente a la violación de los derechos humanos. Y se demostró que a pesar de que el gobierno controlaba todas las instituciones e instancias que tiene el gobierno y el poder, se pudo ganar una elección, gracias a la unidad que por fin comprendieron los venezolanos que era el único camino. Una elección para los de aquí. Una elección para los de aquí, para todo el mundo. Aquí quieren ser, ya los contabilicé mejor, están ya 28 candidatos a la presidencia de la República. ¿Pueden ustedes imaginar? Solamente en el movimiento indígena hay como 8. Y sigamos adelante. Entonces se demostró que a pesar de tener el control del Consejo Nacional Electoral, de todos los medios de comunicación, de que abusaron de los bienes y recursos del Estado al hacer promoción, se ganó una elección. Una elección que, gracias también al respaldo de las Fuerzas Armadas, pudo terminar en paz, porque la señora Tibisay Lucena ni siquiera quiso dar a conocer los resultados, a pesar de que ya lo sabían desde muy tempranas horas de que habían perdido con muy larga ventaja. A pesar de eso, el gobierno sigue insistiendo en desconocer el triunfo de un grupo de ciudadanos congresistas, como se les conoce en Venezuela, que llevan el mensaje de volver a la institucionalidad, es decir, de quitar naturalmente del poder de un cierto grupo a las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado son de Venezuela, no son del gobierno de turno. Y ellos controlan la administración de justicia, controlan absolutamente todo. Entonces es un trabajo arduo frente a las declaraciones de guerra del presidente Maduro, que dijo que iba a salir a las calles a dar bala, que iba a constituir un parlamento alternativo, que les van a boicotear como quisieron hacerlo ayer. Y eso demuestra una inmadurez total y absoluta. ¿Por qué? Porque en democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay que saber reconocer lo que el pueblo quiere. El pueblo está cansado de la inoperancia, está cansado de que tengan una crisis profunda que ya rebasa los límites inimaginables en materia económica, con una inflación inmanejable, con una violencia y una delincuencia inaudita, y con una corrupción que tampoco es aceptable, porque lo que han hecho estos señores es enriquecerse a costa precisamente del control total que tienen el Estado, y es público y notorio los millones que tienen afuera. Entonces el ciudadano dice ya basta. Y el trabajo que van a tener... Efectivamente, perdone la interrupción, ayer hacía un importante analista muy confiable, una lista de los países y de las instituciones financieras en donde la mayor parte de la cúpula del chavismo, pues, tiene guardado importantes reservas. ¿Algún momento también se sabrá de por aquí? Es que eso tenemos que hacer, porque el gran mal que tiene Latinoamérica es la corrupción. Los políticos entran pobres y salen millonarios. Retando a que los que conocen quienes se han enriquecido lo digan, dice. A ver,
Ese reto lo hace porque tiene el control total de las instituciones como la Contraloría, como la Administración de Justicia, como la Fiscalía. Ese reto no le puede hacer cuando estos organismos sean independientes y estén en otro gobierno. Por eso es que tienen terror, pánico de perder una elección, porque saben que la consecuencia lógica de perder una elección es va a ser la fiscalización a la que tenemos derecho todos los ecuatorianos. Porque la fiscalización nos van a demostrar si efectivamente los contratos que se dieron a dedo fueron los más justos, si se pagaron adecuadamente los valores, y de dónde salieron tantos recursos para unas fortunas que se nos ve a simple vista. Si a mí me retan que les diga, por ejemplo, quiénes son los nuevos ricos, es muy fácil, señores, vean cómo ingresaron todos los políticos desde hace 8 o 9 años y cómo andan, en qué clase de vehículos andan, el tipo de vivienda que tienen, que una persona normal no lo puede tener. Pero ese no es el punto, no son los desafíos. El punto ahora es el rescate de la democracia como se hizo en Venezuela. El rescate, en definitiva, de las instituciones para que se aplique la ley, porque la ley tiene que reconocerse a nivel mundial. La ley no puede ser manipulada a capricho del gobernante, sino precisamente la ley es para ser ejecutada, porque la ley manda, prohíbe y permite, pero no a gusto del gobernante. Esos principios democráticos, los derechos humanos, la estabilidad económica, el bienestar general son principios que tienen que ser rescatados. Claro. Y ese es el mensaje que está dando el pueblo venezolano. El presidente, doctor Verde Soto, tiene fincadas esperanzas de que él, cuando pone su cuerpo, de que él, cuando pone su apellido y pone su dimensión política, no hay nada que hacer. Dijo ayer en Quevedo, ahí les gano 3-1, como una quiteñada. Ahí les gano diciendo esto por el saco. Si mañana fueran las elecciones con Correa de candidato, los volveríamos a derrotar 3-1, compatriotas. Pero el desafío es derrotarlos 3-1 sin mí y ganar la Asamblea Nacional, porque eso es lo que buscan, ganar la Asamblea para de ahí boicotear, desestabilizar, como lo han hecho en países vecinos. Exa FM. Usted comprenderá, doctor Verde Soto, que el señor presidente en lo que tiene razón es que el gran poder para estos países que han seguido los guiones del bolivarianismo, qué pena decirlo por don Simón, persona a la que todos respetamos hasta la muerte y confiamos en su palabra, en su acción, en lo que él quiso para América Latina. Pero bueno, el asunto no es tan así. El señor presidente de la República acaba de manifestar, yo les ganaría 3-1. Así de fácil le será ahora, ¿usted cree? Solo en términos personales, y si él fuera candidato ahora, o se retiró precisamente porque tenía miedo de no calzar en esta coyuntura. Bien, cualquier hechicero de la política, cualquier intento de hacer previsiones exactas de lo que ocurriría en este año y en este momento no pasa de ser un alarde de expresiones que tienen que intervenir en la coyuntura y crear una opinión. Pero lo que el presidente dice básicamente es un acto de propaganda. Yo simplemente no creo que ahí ni siquiera tenga que referirse a ello en términos analíticos. Este va a ser un año extraordinariamente gelatinoso en términos de construcción de las decisiones electorales en el Ecuador. Extraordinariamente gelatinoso porque efectivamente la ausencia del presidente Correa del escenario electoral lleva a estímulos, primero, de la división de los opositores que creen que existe más posibilidades para presencia personal de cada uno de ellos, estímulos a que diversos actores de país puedan reacomodar su posición en la correlación de fuerzas internas del país, estímulos para que la gente sienta que cuando el autoritario ya no está presente en el escenario electoral, se aflojan las tensiones y tiene más libertad para tomar decisiones. En ese sentido va a ser importante porque las elecciones ecuatorianas van a contar, como están contando en América Latina. Antes partíamos en las elecciones casi todo estaba hecho, ahora no, al contrario, en las elecciones vamos a tener posibilidades de construir cosas. Es evidente que es de una gran complejidad, la complejidad entre lo que ocurre en el nivel presidencial y lo que ocurre en el nivel parlamentario es enorme. El nivel parlamentario
contrario, está destruido el sistema político ecuatoriano. No existe partidos políticos con gran capacidad de convocatoria y de creación de decisiones desde lo nacional hacia lo local. No existe esos partidos políticos. Lo que existe, y este es obra y gracia del gobierno, obra y gracia de una serie de estímulos electorales que se hicieron para eso, existe una enorme división cantonal. Existe, por cierto, adicionalmente ya ni siquiera una expresión provincial, que ha sido lo clásico de la historia ecuatoriana, sino una expresión de 52 circunscripciones electorales. Estamos hablando de adiciones cantonales. Ya la gran provincia deja de tener vigor y se constituyen más bien, ¿no es cierto?, decisiones de cantones y de fracciones de cantones en algunos casos. Es decir, partimos de una enorme nueva condición electoral en el Ecuador, con algunos elementos. El sistema DONT puede terminar siendo en este momento un sistema que favorezca a la oposición, porque puede favorecer a quien presente mejores condiciones de unificar a los diversos aliados locales, y tenemos claro que el régimen tiene poca capacidad de adherir aliados. Consiguientemente, el régimen lo que quiere es tener claramente ser el primero o el segundo circunscripción por circunscripción, porque de ese modo logrará que no existan los 2/3 necesarios en el Congreso para proceder a las grandes reformas constitucionales y jurídicas que tienen que hacerse. El régimen quiere tener, ¿no es cierto?, obviamente una presencia presidencial enorme, y para ello tal vez las medidas electorales que se han hecho alrededor de el precandidato Moreno le han hecho todo el mal posible. Creen que es tanto lo que puede ganar que puede repartirse entre dos candidatos ligados al régimen. Sí. Me parece una tan optimista propaganda como la que el presidente hizo el día de ayer. Así pueden intentarlo. Creo que en países están atravesando un aguda reacomodo de fuerzas internas, básicamente corte regional entre la sierra y la costa. Hemos visto ya en el Ejecutivo cómo se acomodaron en un segmento de fuerzas de país ligadas a la producción, ligadas al reemplazo del buen vivir por el turismo, ligadas al reemplazo de la fantasía del desarrollo como ellos lo concibieron, lleno de nanotecnología y de buques que caminaban por la 10 de agosto, a la frutilla y a la uvilla, decimos, y seguramente a solamente extraer unas cuantas minerales, es decir, volver al extractivismo más básico. Pero esto ya se acomodó en el régimen, ya está acomodada, han logrado que ese aparato quede en manos del segmento del grupo llamado Guayaquil, mientras el resto de operadores de política del país este rato están viendo qué es lo que hacen, si presentan mejor su capacidad de convocatoria electoral para acomodar mejor la repartición de cuotas de poder interno, o si salen de ahí. Y en medio de esta danza también está presente el ex vicepresidente Moreno, a quien fue enamorado hasta París, y en el momento que tomaron el avión de París lo desenamoraron. Yo no entendí bien cómo es ese juego. Yo creo que debería haber al menos un resentimiento de novios debería existir allí. Y claro, al llegar a Quito, el presidente puso a competir a las dos partes, y él manifestó desde Quito su mayor amor por una de ellas. Vamos a ver si finalmente lo que el presidente está haciendo es que de esta competencia salgan dos sumisos para ver a quién ponen como candidato vicepresidencial, como candidatos en cada una de las circunscripciones, que estén dispuestos a respetar su carácter de rey detrás del trono si fueren electos. Todo eso yo creo que está en juego. Este es un año de mucha dificultad. Lo que este rato requiere el país es serenidad política, oficio político. Lo que nos está mostrando Venezuela, y volviendo al tema venezolano que me parece central, es de que en los momentos de definiciones el oficio político prevalece, y eso es lo que nos mostró la Mesa de la Unidad. Lo que mostró la Mesa de la Unidad es que frente a todo el conjunto de movilizaciones que hubo, de presencia de la sociedad civil, de disputas por quién ejerce la representación en el caso venezolano, finalmente hubo que resolverlo con los partidos políticos en el plano en que están. Y el caso ecuatoriano va a tener que ser parecido. Van a tener que ser políticos de oficio, de la sierra y de la costa, quienes llamen al margen de intereses, renunciando a cualquier interés personal, llamen a estas formas de unidad que tengan reflejo en lo nacional y en lo local. Lo vamos a ver, es el oficio político el que tiene que prevalecer, no esta propaganda que el régimen hace, que es ya se dividieron ustedes, ahora pierden.
Esa es una pastilla que no podemos tragárnosla porque es una pastilla de cianuro para la oposición. Porque efectivamente lo que puede haber en términos electorales es una enorme división, pero lo que tenemos que tener claro es de que en medio de esa enorme división la capacidad política y el control de la dinámica electoral tendrá que estar a partir de los elementos de coaliciones más amplias de la oposición. Y eso es lo que creo que el país se aventura a construir en estos meses que van a ser duros. Van a ser duros porque la provocación del régimen va a ser importante. Ya vimos lo que está pasando este rato con redes, cuando el tema de las redes no es solamente entrar sobre los ciudadanos, es atacar a la principal fuente de socialización política. Porque ya no son los partidos políticos la principal fuente de socialización política. Son las redes las quienes socializan en un segmento del electorado que no está siguiendo ni a los medios de comunicación convencionales, ni está siguiendo a los partidos políticos convencionales. Es a este segmento donde el presidente les dice, bueno, ahora los va a controlar a todos ustedes. Eso es lo que nos están diciendo con ese reglamento. Es un reglamento tétrico. Es un reglamento tétrico porque si queremos combatirlos, hay que combatir uno por uno con todos los usuarios de redes sociales, que generalmente son, que tienen alta capacidad de intervenir con una verbalización, pero poca. Y se muestran muy muspas los usuarios. Los chicos no son tan bobos como cree el presidente. Los chicos van a ser los primeros en lanzarse a combatir esta reglamentación tan injusta y sin derecho que sustente. Inclusive se atenta contra normas constitucionales, obviamente. Entonces, doctor Medardo Oleas, el abogado de este instante en la coyuntura de la cadena Democracia y su informativo, ¿qué puede mencionar sobre, sin apartarse de esto que debemos nosotros enfatizar de que es un atentado contra libertades, pero más que eso, qué es lo que puede estar provocando, digamos, ¿no es cierto?, en el escenario social? Lo importante es que también la gente se dé cuenta que el presidente va a gobernar en función de que dos nombres sean los que el momento en que el Espíritu Santo le ayude, pueda ser uno de ellos el candidato que él y solo él definirá, nadie más. Entonces los dos por coincidencia tienen una G como nombre, una G inicial. Así es que, veamos, ¿qué piensa usted podría estar ocurriendo con este reglamento que nos denuncia el señor doctor Solínez? Bueno, en primer lugar es lamentable que el presidente de la República haya entrado ya en campaña abierta y directa para las próximas elecciones. Y esto está fuera de sus facultades, porque se entiende que las sabatinas es para informarnos qué está haciendo con el manejo del gobierno, no qué está planificando su movimiento frente a las próximas elecciones. Y lo más triste y lamentable es que comiencen a dictarse reglamentos para callar a la oposición. El 23 de diciembre... el Consejo Nacional Electoral dictó un reglamento prohibiendo todo tipo de promoción, prohibiendo que los medios de comunicación directa o indirectamente promocionen candidaturas. Y esto es gravísimo. ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos para hablar, para expresarse, para incluso aspirar legítimamente a una candidatura? Si a esto se suma el reglamento para controlar a los otros medios alternativos como son el Facebook, el Twitter, me parece un absurdo, una ilegalidad. Ningún reglamento puede estar sobre la Constitución, y eso lo dice la propia Constitución. La Constitución prevalece sobre toda norma, ley, reglamento. Y esta estrategia de acallar a los ciudadanos, de controlar a los partidos, no es legítima. Es un acto totalmente desesperado del gobierno, que busca que en definitiva no se expresen libremente los ciudadanos, que logren ellos conversar para llegar a lo mejor a lanzar una candidatura única, que busca a toda costa con estrategias planificadas desde hace mucho tiempo, por ejemplo, fortalecer a los movimientos provinciales, buscando que en cada provincia se lancen muchos candidatos para que los representantes a la próxima Asamblea Nacional vengan de distintos movimientos o grupos, es decir, tener a los futuros asambleístas, entre comillas, comprables, para que no pueda haber un bloque sólido que pueda institucionalizar al país. Entonces, esa estrategia de destrucción para defender una salida del gobierno no me parece nada digna. Yo creo que los ecuatorianos debemos rechazar eso. Debemos nosotros solicitar al presidente de la República, al Movimiento País y a todos los demás movimientos que iniciemos un proceso cívico, democrático y civilizado
de debates, que nos sentemos aquí, por ejemplo, para ver cómo salimos de la crisis, cómo manejamos el país hacia futuro. Pero aquí las estrategias son ver cómo destruimos al adversario, ver cómo logramos entrar por cualquier vía a la Asamblea Nacional. ¿La metodología no cree usted que es, doctor Verdesoto, construir una fábrica de chimbadores? La metodología evidentemente es dividir, y claro, es una operación aritmética elemental. Yo tengo un voto duro, soy la fuerza política con más voto duro del país, y los otros divididos siempre serán menores a mí. Esa es una matemática elemental. Lo que el presidente olvida es de que la política no es aritmética, la política es álgebra. Y en la álgebra a veces se producen asociaciones diversas. Él sufrió una asociación tan dura como la que ocurrió en la alcaldía de Quito. En la alcaldía de Quito, el hecho de que él pensara de que al pararse en una sabatina, transgrediendo toda la normativa electoral, toda la normativa ética, podía lograr aglutinar a todo el electorado para su candidato, y logró exactamente lo contrario. Sí. Es decir, de que todos los otros... Si fue sincera su apreciación. Yo creo que lo fue. Creo que siempre... Si fue auténtica, quería decir, mil perdones. Yo creo que sí. Yo creo que un líder autoritario cree que todo le es dable, todo él puede. Porque ahí lo que la gente notó es que hubo un Baldor medio infiel a la causa. Yo no creo que el presidente salió a matar a Barrera. Yo no creo que salió a matar a Barrera. Era un absurdo pensar que perder la alcaldía de Quito era eliminar un potencial candidato. No existe, ni existió nunca, ni existirá mientras esté Correa un potencial candidato que compita contra el presidente Correa. En país lo que existirán son pequeños príncipes con dagas de 1 centímetro que los lastimarán un poquito, los sangrarán un poquito, él se sentirá incómodo, pero ninguno lo matará. Y será bueno denunciar a los que mencioné, tienen ese mal nombre, según los antiguos, que comienza con la letra Che. Le preguntaba a usted, doctor, ¿usted cree que habrá que identificar y denunciar? Ese derecho no lo tenemos. Yo creo que es centrado al juego del gobierno. Pero ¿cómo, en cambio, convocamos a la unidad, pues? Si es el éxito de Venezuela. A la unidad se la convoca con propuestas lógicas. Por ejemplo, la primera propuesta de la unidad ecuatoriana tiene que ser la derogatoria de la ley de comunicación. La segunda, convocar una asamblea constituyente para eliminar a todas estas novelescas instituciones que se crearon y que no han servido sino para consolidar aún más el poder. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que desaparecer la Corte Constitucional, volverle una sala de la Corte Nacional de Justicia, desaparecer el Consejo Nacional de la Judicatura, que ha servido simplemente para el control total del poder de la Administración de Justicia. Son cosas que tenemos nosotros que rectificar a futuro, porque no es admisible que un nuevo presidente vaya a gobernar con instituciones que están controladas por funcionarios que son puestos a dedo por este gobierno. Claro. Entonces, ¿de qué institucionalidad vamos a hablar? Entonces, el rescate de la institucionalidad tiene que ser la meta. Si queremos una justicia profesional independiente, tenemos que hacer desaparecer el Consejo de la Judicatura. Pero primero, con la mayoría, tenemos que lograr la captación de la primera función, la del poder. No es la presidencia de la República, no está en Carondelet del poder. Porque como ya lo dijo aquí, está en la Asamblea. Aquí lamentablemente lo dejaron a una Asamblea sumisa, lo convirtieron a la Asamblea Nacional en una Secretaría de Estado, lo cual es un absurdo, porque la Asamblea Nacional cumple otras funciones, representa a toda la ciudadanía, es un poder que controla al otro poder, y eso la división clásica de poderes ha funcionado, porque un poder total corrompe. Entonces yo creo que hay que rescatar estas cosas, un Congreso que sea la expresión popular en beneficio de todos los ecuatorianos, y que también controla al Ejecutivo. Entonces todas esas cosas deberían ser la base para formar una unidad, porque aquí solo estamos pensando en los candidatos, en los que pone el gobierno nos tiene discutiendo, y en los que se autonominan de la oposición, y que constituyen una burla. 23 precandidatos, señores, es una burla para el país. Seguro. ¿Usted termina, señor doctor Verdesoto? A mí me llamó la atención y
Gracias, Medardo, por recordar la presencia de este mal habido quinta función del Estado, el Consejo de Participación. Porque un tema que no hemos analizado de Venezuela es el de la formación de este Parlamento paralelo, este Parlamento Popular, que es parte del juego de amenazas que se hacen desde el régimen. Este soviet nuevo, este soviet renovado, este neosoviet que tratan de hacer, se lo hace justamente con el émulo o aquí nosotros imitamos el Consejo de Participación Popular. Es decir, el émulo que se busca es quien instala este Parlamento, es el equivalente, es la presidenta del Consejo de Participación, del Consejo de Comunas en Venezuela. Es ella la que instala y se instala a partir del Ejecutivo. Con lo cual se da una muestra en esta franquicia que se vive en América Latina o en América del Alba, llamémoslo así. Ahí, en esta franquicia, ¿no es cierto?, lo que está mostrando es de que puede haber un nuevo sándwich, una nueva hamburguesa, que es la de tener un neosoviet que justifique y consagre el asalto que se hizo a la soberanía popular en la constituyente del 2008, al recetar funciones al Parlamento, al crear una modalidad sin representación, sino supuestamente investida de una representación de la sociedad civil, como quitando al Parlamento la capacidad nominadora. Hay que ponerle mucho ojo a eso, porque en Ecuador eso ha tenido un efecto extraordinario, sin que ninguno de nosotros pueda mirar con precisión lo que significa que 5 o 6 miembros de ese consejo nominen finalmente a quienes son las autoridades principales de este país. Y en el caso venezolano se ha derivado no solamente eso, sino la constitución de un parlamento que presiona, un parlamento alternativo, un parlamento de calle, un parlamento como el presidente grita que no debería haber cuando la CONAI dice que hará su parlamento indígena y controlará territorios. El presidente grita y se desgañita diciendo que no hay. Pero su émulo de Venezuela, con quien él camina de la mano y a quien respalda extraordinariamente, acaba de hacer eso. Lo mismo ha ocurrido con el Congreso Nacional Venezolano. A la Asamblea Nacional Venezolana se le ha planteado de que cuando estaba conmigo era una institución democrática, cuando él está conmigo es una institución burguesa. Vamos a jugar esos dobles raseros que permanentemente se manejan en el discurso de los populistas, están prestos a arribar al Ecuador. Hay que ponerles un coto en el primer puerto en el que quieran desembarcar. Sí.